¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos, están entrando en el ático. Buenas amigas y amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso en estas video reacciones especiales a cualquier cosa. A lo que nos manden, a lo que gusten ver, estamos aquí para reaccionarlo. Y ahora en este caso nos vamos a ir hasta Bielorrusia porque este enlace me lo mandan desde allá. Tatiana, muchísimas gracias por esta sugerencia. Es un músico que me dice que es sueco, se llama Tommy Johansson y nos va a presentar un cover de una canción emblemática tanto de Freddie Mercury como ya en los últimos tiempos de Dimash, ¿no? Donde también nos ha hecho un cover que es magnífico, vocalmente es excepcional. Y ahora vamos a ver su versión de The Show Must Go On de Tommy Johansson. Vamos a ver de qué se trata, por lo que me dijeron, por lo que me dijo Tatiana en su comentario, fue que este chico es un músico excepcional, que yo como músico lo voy a apreciar, lo voy a admirar, y vamos a ver de qué se trata, vamos a ver qué trae el señor Tommy Johansson. Y pues bueno, por lo que sé de Tommy Johansson, aparte de que es sueco, es que es cantante y guitarrista. Y ha estado en alguna banda de power metal por ahí, si no mal recuerdo. Y la verdad, vamos a ver qué trae el señor Tommy Johansson. ¿Por qué querían que reaccionáramos a su video? Oh, wow. Está muy Queen todo. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Wow, así de entrada, lo que puedo decir es que tiene la voz de cantante de grupo de heavy metal. Se ve que tiene mucha potencia en la voz, pero sobre todo que tiene mucha claridad. Su voz es muy clara, es cristalina, es transparente, se escucha perfecto, vocaliza bastante bien. Aparte de... Digo, él es sueco y está cantando en inglés. No es fácil. No es fácil. Así como reconocemos otros artistas que no canten en su lengua materna, lo está pronunciando perfecto, me sorprende. No se le nota acento. Bueno, yo de menos no le noto acento hasta el momento. También hay que tomar en cuenta que es difícil para alguien que no es nativo de esa lengua note un acento en una lengua extranjera, ¿no? Pero digo, estoy acostumbrado a oír hablar en inglés pues todos los días y más o menos ahí tengo la idea, ¿no? Del acento. Y a él se lo noto perfecto. Y me impactó la claridad de su voz, es increíble. Yo imagino que ha de ser unos grits, unos growls, unos voz rasposa, rockera, metalera, bastante interesante. Me gusta su estilo, cabello largo. Yo así andaba de joven, traía cabello largo y siempre vestido de negro, no sé, cosas que tiene uno, ¿no? Y la verdad me gusta mucho. Y lo que estoy notando de la versión de esta versión de Show Must Go On es que respetó el arreglo musical. Suena igualito que la versión de Queen. No le hizo, digamos que arreglos para ajustarlo a una versión de él propia, sino que simplemente está haciendo el cover de la canción. No le está metiendo nada nuevo más que su voz. Porque musicalmente es lo mismo. Another mindless cry behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Wow. Show must go on. Show must go on. Yeah. Ahí está la potencia de la voz de que les hablaba y esos de... como especie de beltings donde dice The Show Must Go On, nos muestra toda la claridad y energía y poder vocal que tiene.
chance, not a heartache, not a fair romance. Wow, trae bueno, ahí en esta parte le metieron un efecto en la voz bastante interesante. Me gustó cómo se escuchaba, cómo se repetía. I leave it all to chance, not a heartache, not a fair romance. Wow. On and on. Does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. I must be woman now. I'll soon be turning. Ok, ya le estoy empezando a notar unos ciertos arreglos musicalmente a la canción. Sobre todo, yo imagino que por él, que es guitarrista, ¿no? Él ha de haber hecho esos arreglos en especial para su versión. Le está dando unos ataques con la guitarra con distorsión bastante interesantes, muy agresivos. Le está cambiando el sentido de una balada dolorosa a una power ballad. Es bastante interesante porque le está metiendo muchísima distorsión. Y no sé, la está haciendo más dura, más cruda, más agresiva. Me gusta. Aparte de que su voz la está interpretando perfectamente. Round the corner now. Outside the dawn is breaking, but inside in the dark I'm making Jimmy free. Show must go on. Show must go on. Wow. Inside my heart is breaking. My makeup made me flaking, but my smile still stays on. My soul is pain. Algo que me gustó bastante es que el tipo de escalas que utilizó para el solo son las mismas escalas que utilizo yo. Es la pentáfona china en escalas menores. Digo, yo utilizo las menores y las mayores, como todo guitarrista. Creo que pasamos todos por esa etapa de las pentáfonas, de la pentáfona china, y es lo que está utilizando. Utilizó mucho ese recurso porque noté las posiciones, sobre todo en las últimas cuerdas, en las de hasta abajo, en la primera, en la segunda y en la tercera, que estaba haciendo los patrones de las escalas de la primera y segunda figura. Extraordinario. My soul is painted like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday will grow but never die. I can fly. Ese ataque de la guitarra. Tenemos que volver a escuchar ese ataque de la guitarra. Es que no nada más fue el ataque de la guitarra, también le dio mucha agresividad. No sé si están tocando con doble bombo, porque se escucha muy rápido el pedaleo. No sé, le dio mucha agresividad. Tales of yesterday will grow but never die. I can fly, my friend. Sí, creo que es doble bombo. Let's go on. Show must go on. I'll face it with a grin. I'm never giving in with the show. Wow. I'll top the bill, I'll overkill. I have to find the will to carry on. Show must go Wow. Señor Tommy Johansson, la verdad, mis respetos. Excelente voz, mejor guitarrista. Es un extraordinario cantante. Para mi gusto,
Le falta un poquito más de agudeza en su voz. Lo sentí muy de power metal, que utilizan voces más, hasta cierto punto, un poquito más pesadas, no tan puntiagudas. No sé si me explique bien o me entiendan a lo que me refiero. Por ejemplo, si comparamos un ejemplo, es nada más un ejemplo. Por ejemplo, el vocalista de Iron Maiden tiene una voz muy aguda y muy punzante. O el de AC/DC tiene una voz muy aguda y muy punzante. O Axl Rose de Guns N' Roses. Esa agresividad, ese filo que tienen en la voz es, digamos que más liviano. Y la voz de Tommy Johansson es más como de una banda de metal más pesado, más profundo. Es a lo que me refiero. Suple esa agudeza vocal por poder. Yo imagino que si hace una voz distorsionada, como por ejemplo Phil Anselmo, el cantante de una agrupación mítica que se llama Pantera, yo creo que le podría salir bien porque tiene la capacidad vocal y tiene el peso en la voz. Me encantó su versión, sobre todo en la parte musical. Vocalmente convirtió The Show Must Go On en una balada de metal, muy a su estilo, pero sobre todo lo que me impresionó y me gustó más fue el lado musical, los arreglos que le metió. Tan solo en la guitarra, en la batería pues también se oyó muy bien, pero en la guitarra metiéndole toda esa agresividad, esa crudeza, con el solo de guitarra que lo hizo muy diferente al de Brian May. También los ataques con la distorsión que Brian May nunca hizo. Brian May la mantuvo más como que en ese género de balada pop. Él la convirtió totalmente y la transformó en una power ballad de power metal. Es increíble, me gustó muchísimo. Esta versión podría bien ser covereada, esta versión de Tommy Johansson por ejemplo, por Ginger, no sé, por Nightwish. Son muy a ese estilo. Me gusta muchísimo. Ahora lo que me pregunto es cómo se escucharía la voz de Freddie con esta música, con esta versión de Tommy Johansson. No sé, se escucharía bastante interesante. No sé, sería cosa de, a lo mejor algún día la IA, la inteligencia artificial, lo logra hacer posible. Pero señor Tommy Johansson, mis aplausos, mis respetos. Es usted un gran músico, un gran cantante, un excelente y extraordinario guitarrista. Y Tatiana, muchísimas gracias a ti por este enlace. Me mandaste también otro de este joven que en un futuro vamos a reaccionar. Y pues a ustedes qué les pareció. Ya saben, síganme dejando sus enlaces, sus recomendaciones a todo lo que quieran que reaccionemos. Música, cine, televisión, viajes, cocina, terror, cultura, lo que ustedes quieran. Lo que quieran mostrarnos con la comunidad del ático, mándenme su enlace y con todo gusto hacemos la reacción. Ya tenemos varias guardadas que me han estado mandando. Muchísimas gracias. Aparte con las reacciones que sacamos todos los días a Dimash, síganme dejando también sus enlaces para los que quieran que reaccionemos de Dimash Kudaibergen y de todo lo que quieran. Enlaces para Instagram aquí abajo en la caja de descripción del vídeo. También asimismo el enlace para la comunidad de Patreon. Es totalmente gratis, no tienes que pagar ninguna suscripción para poder ver los vídeos que están allá. Ahí estoy subiendo los videos que YouTube me bloquee por causas de derechos de autor. Los estoy subiendo a Patreon para que puedan ir a disfrutarlos sin ningún costo, de manera gratuita. Y pues bueno, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días, y estos videos en general los estamos sacando muy seguido. Los voy sacando conforme me van llegando. Y ahora sí que pues no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el próximo lunes en el ciberespacio.